dar inicio entonces a la actividad que está planificada para la tarde de hoy. Yo soy Ferney Sánchez y voy a estar compartiendo o vamos a estar compartiendo, como se los escribí en el mensaje por vía WhatsApp, acerca de esta materia de psicología del aprendizaje y memoria. Siento que, bueno, es muchísimas las cosas que podemos aprender en conjunto, ustedes como psicólogas, y construir un aprendizaje de manera que sea significativo para quienes tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir esta actividad. La idea es, pues bueno, intercambiar experiencias, aprendizaje y seguramente pues con esta temática del día de hoy ya es muy conocida para ustedes porque está correlacionada con lo que es el proceso de la adquisición de la enseñanza y el aprendizaje. Ustedes pueden ver allí en esta primera lámina el objetivo terminal de esta primera unidad que está correlacionado con la noción de aprendizaje, distinguiendo el proceso de maduración de la conducta innata del individuo, identificando los diferentes problemas que supone para la psicología la comprensión del pensamiento y del lenguaje, con especial atención a las aportaciones del cognitivismo, comprendiendo la definición de la emoción y sus diferencias con la motivación. Me van a disculpar, pero hoy estoy un poco congestionado, las fosas nasales y tengo cierta fatiga allí en la nariz en la tarde de hoy. Entonces, si me da un poquito de tos o algo así, por favor, disculpas desde ya. Eso en relación a la primera unidad, están viendo las láminas, Geraldine y Michelle. Sí, Ok. Y, Sí, perfectamente. profe, sí. No, ok, bueno, tengo en silencio el audífono o cualquier cosa. vale. Y ya perdí otra vez a Geraldine, perdí la imagen tuya, Geraldine, nuevamente. Y, Sí, ya un momento. y podemos leer allí también la segunda unidad, ¿ok? Que va a estar correlacionada con el pensamiento, la inteligencia y lenguaje, las teorías del pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y cognición, el fortalecimiento de estas habilidades, bases fisiológicas del pensamiento, el lenguaje y la conexión. Seguidamente, la tercera unidad que va a estar direccionada hacia lo que es la motivación y la emoción, con todos los aspectos que están implícitos en este contenido. ¿Ok? El concepto, el proceso de las teorías bases y fisiológicas, la personalidad, la familia, escuela y comunidad, enseñanza y aprendizaje, el docente y el aprendizaje, y la tarea visualizada desde el punto de vista de ese compromiso que asigna el docente del aula para los escolares. ¿Ok? Me gustaría conocer un poco acerca de sus experiencias laborales, cómo desarrollan su profesionalismo dentro del área de la psicología, si trabajan en algún ente nacional, privado, cuál es su experiencia hasta el momento como psicólogos. ¿Inicio yo? ¿Hay Sí, problema? No. A bueno, ver, empieza tú de pues. momento no estoy ejerciendo la carrera. Yo tengo meses de haberme graduado como psicóloga. Además de ello, pues soy licenciada en educación. Ejercí en cierto momento, pero por ahora estoy trabajando de manera independiente con lo que es asesorías pedagógicas a niños desde pues edad de preescolar hasta sexto grado, primer año de bachillerato. De momento esa es la única actividad que estoy haciendo. Ok, ¿y Michelle? Por mi parte, pues ya tengo 2 años y medio, sí, casi 3 años, laborando como psicólogo. Estoy trabajando desde hace un año. Estoy en la antigua Sanidad en Táriba, ahorita se llama así Cárdenas. Trabajo para Cuerpo Salud, pues. Y
También trabajo en la clínica de Tariba y trabajo en el centro médico Semica, que también queda en Tariba y ese es privado, pues. Chévere. Y aquí pasan Y pues con siempre me he mantenido en esos lugares. ok. ¿Y qué experiencia con niños, jóvenes, padres, familia? Sí, niños, jóvenes, adultos. Ajá, sí, sí, sí. Hasta Ok, ahorita es que que tuve el máster que realicé, que fue direccionado hacia infanto juvenil. Pero de resto, hasta el momento había trabajado con todas las áreas. Bueno, sigo trabajando con todas las áreas, aún no tengo como quien dice una población específica. vale. Bueno, entonces se va a tornar, ¿han tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad? Yo no, por mi parte no. Pues poca, poca, sí. Sí, Yo sí, poca. pero muy poca. Ok. Bueno, a mí no me gusta lavarme mucho, pero mi experiencia es bueno que ustedes conozcan un poquito sobre con quién vamos a estar trabajando, ¿ok? Yo, bueno, soy licenciado en educación especial, mención dificultades de aprendizaje y problemas emocionales. Tengo una maestría en orientación de la conducta y soy doctor en educación también. Y tengo aproximadamente 15 años trabajando como intérprete de lengua de señas venezolana con población sorda y en un liceo nacional acá en San Cristóbal, que es el liceo piloto en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad auditiva específicamente. Entonces, en función a eso, vamos a empezar a desarrollar este primer contenido, ¿sí? Michelle y Ok. Geraldine. Ok. La intención de la tarde de hoy es que podamos empezar a conceptualizar y a correlacionar cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel general y lo vamos a llevar un poco a la perspectiva de cómo aprenden las personas sordas en este caso o las personas que presentan alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, ¿verdad? Ahora la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley para Personas con Discapacidad, nos hacen mención acerca del proceso de inclusión. Y esto está correlacionado que en cualquier momento de las etapas de nuestra vida profesional, cualquiera de nosotros puede tener dentro de su salón de clase un niño, niña, joven o adolescente con discapacidad. Podemos hablar de una deficiencia auditiva, de retardo mental, de autismo o a nivel motor. Entonces vamos a ver, me gustaría como que guiar un poco el proceso y encaminar este proceso hacia también ese proceso de inclusión de las personas con discapacidad y que es una realidad latente y constante en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, bien sea desde el punto de vista académico o desde el punto de vista, en el caso de ustedes, a nivel de la psicología. ¿Sí? Y quizás ustedes se puedan preguntar, bueno, ¿cómo trabajo yo desde el área de la psicología con una persona sorda, por ejemplo, si no sé cómo comunicarme en lengua de señas venezolana? Entonces, vamos a ver en la tarde de hoy un poco ese proceso de lengua, lenguaje y habla, que a pesar de que son tres conceptos que están correlacionados el uno con el otro, sin duda alguna, pues cada uno de ellos engloba y enmarca un concepto completamente diferente desde la funcionalidad de cada término. ¿Sí? Es decir, no es lo Ok. mismo que nosotros hablemos de lengua, que hablemos de lenguaje y que hablemos de habla. Bien, entonces vamos a ir revisando un poco el concepto de lengua, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver allí en la lámina, la lengua se caracteriza porque pertenece a una comunidad en específico. Bien, a diferencia del lenguaje, que es mucho más lo que nosotros ejercemos, cómo utilizamos, empleamos esa capacidad del ser humano para poder comunicarnos y lo más importante, para hacernos entender. De manera de que utilizando un lenguaje yo pueda transmitir un mensaje que pueda ser decodificado por las personas a quienes yo me comunico. ¿Sí?
porque muchas veces nosotros nos expresamos, pero no lo hacemos de la manera más asertiva. Y por eso es que también, pues lamentablemente muchas veces el mensaje no llega de la misma forma en que yo como emisor quiero hacerlo entender. ¿Queda claro o hay alguna duda al respecto? Claro, Pues hasta sí, el momento. está claro. Ok. Entonces es muy importante que nosotros podamos dilucidar cómo y en qué momento nosotros nos comunicamos utilizando un lenguaje. Quizás para ustedes como psicólogos, pues el lenguaje corporal, el lenguaje visual, los gestos, la visión, la expresión, son características muy importantes al momento de una exploración o de una evaluación. Y eso hace que el ser humano sea o pueda ser percibido por nosotros como especialistas en el área desde una integralidad, ¿sí? O lo que también llamamos desde el ser holístico, que no es más que la integración, la integralidad de la persona. ¿Sí? Nosotros no podemos explorar o no podemos evaluar a un escolar si solamente vamos a evaluar la parte superior, del ombligo hacia arriba. Necesitamos también a ese ser íntegro, ¿verdad? A ese ser holístico, de manera de que su yo, su integralidad, su individualidad, podamos nosotros como evaluadores o exploradores poder percibir a un ser íntegro y total. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Ok. Bien, ante cualquier inquietud, cualquier duda, es válida la acotación, ¿sí? Yo iba a hacer un paréntesis, profe, ya que Ajá. dijo que yo voy en el segundo curso en el Tulio Vieira En el Tulio Viera con Portillo. curso, ajá, y, con lo de lengua de señas. También he estado por esa rama, ya llevo un tiempito por esa rama. Qué bueno, qué bueno. Bien, y es bien importante porque de esa manera pues podemos también ejercer y ejecutar el proceso de inclusión de las personas sordas Ujú. a cualquier área y a cualquier contexto, ¿sí? Y mucho más Sí, ello nada pues fácil. que es importante saber que las personas sordas y las personas ciegas no tienen ninguna otra dificultad más que la audición o la visión, ¿ok? Ujú. Cognitivamente, lo podemos ver acá. Claro, esta imagen de acá que les coloqué acá en la lámina está correlacionada con las áreas del lenguaje y cómo nuestro cerebro predomina en cada una de estas áreas el poder transmitir, ¿no? El poder transmitir lo que nosotros deseamos expresar. Bien. ¿Y qué pasa con las personas sordas en este caso? Que ellos a nivel del oído medio o del oído interno, estas áreas que podemos ver acá, pues no están desarrolladas por alguna razón de naturaleza clínica. Ellos, algunos nacen sordos o algunos de ellos pues también pierden la audición, bien sea por algún medicamento, por algún golpe, porque de repente han padecido convulsiones y hay una quema neuronal y ellos van perdiendo la audición. ¿Ok? Entonces, en el área del lenguaje, este dibujo que está acá, pues específicamente en las personas sordas, no se complementa al igual que en nosotros, las personas oyentes o las personas hablantes. Bien. ¿Y cuál es el término correcto al momento de hablar de la lengua de señas? Específicamente es lengua de señas y no lenguaje, ¿ok? Sino que el término correcto es lengua de señas. ¿Por qué? Porque como bien lo dice el concepto, la lengua es un sistema lingüístico que es característico de una comunidad, ¿ok? En este caso, las personas sordas. Y es válido también acotar que cada país tiene su propia lengua de señas. Entonces, nosotros acá en Venezuela tenemos la lengua de señas venezolana. Si vamos a Colombia, Argentina, México, Brasil,
cada país tiene su propia lengua de señas, ¿ok? Entonces sería lengua de señas colombiana, lengua de señas mexicana, lengua de señas argentina, lengua de señas brasilera. Bien, y nos damos cuenta entonces que nuestro cerebro, porque Dios así lo decidió, pues tiene destinado un área específica para cada acción. Bien, todos nosotros sabemos, ¿verdad? Que nosotros para parpadear, para hablar, para escribir, para comer, para caminar, para subir y bajar escaleras, todo está dominado por el cerebro. Y que en cuestión de milésimas de segundo, nosotros sin querer queriendo, damos la orden y el cerebro acciona y ejecuta lo que nosotros queremos, da la orden para que nosotros lo podamos hacer. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna. Ok, Por ahora, no. ok. Muy bien. ¿Y qué es el habla entonces? Bueno, el habla, ¿verdad? Se realiza y se ejecuta como ese medio en el cual nosotros logramos expresarnos, ¿sí? Y si nosotros vamos a establecer comparaciones, quizás nuestro proceso de habla es completamente diferente al maracucho, al caraqueño, al de Barlovento, ¿sí? Prevalecen los modismos en relación a nosotros acá en San Cristóbal. Nosotros acá en San Cristóbal pues tenemos una forma específica de hablar y de comunicarnos. Bien, de hecho nos reconocen a nivel nacional por nuestro cantadito, por nuestra forma de expresarnos al momento de hablar. Y esa habla la compartimos con una comunidad lingüísticamente determinada. Este concepto, como ustedes pueden ver allí, pertenece al lingüista Coelho en el año 2011. ¿Ok? Me pareció importante, Geraldine y Michelle, el poder enfocar cómo se da este proceso del lenguaje, del habla y de la lengua, en cómo se da ese proceso de aprendizaje. Me gustaría conocer de parte de ustedes si tienen experiencia con niños con TDAH, con niños con dificultades de aprendizaje específicas en el aprendizaje, con niños con dificultades generales de aprendizaje. Si ustedes tienen conocimiento de lo que es dificultad específica, dificultad general de aprendizaje, cómo establecer comparaciones y diferencias entre una y el otro. Como yo lo dije anteriormente, pues realmente no he tenido todavía la experiencia con los niños, ya que no he ejercido la carrera y en el tiempo que he durado como docente, aún no he tenido casos de TDAH ni de ningún tipo de pues, necesidad especial en los niños con los que he trabajado o a los que he abordado. De momento, la única niña que, o sea, que por allí se va es una niña, pero para mí tiene como problemas es en el lenguaje, en el área del lenguaje, y es como dislalia, ya es otra cosa, sí, más no he tenido como quien dice esa, o sea, como que no se me ha presentado ese caso para poderlo abordar. Vale. ¿Y Michelle? Bueno, entre casos, pues sí he tenido posibilidad, pero no han sido consecuentes, ¿no? Y pues una de las maneras de comunicarnos, pues primeramente ha sido o sea, el contacto con el representante, sí, con su acompañante, que es como el que distingue todas aquellas maneras de poder expresarse. Otra de las maneras, pues, ha sido mediante el dibujo, que los niños, algunos pueden, que sí, dibujar, pueden, expresar lo que van a decir con respecto a eso. Y en el caso del habla, cuando tienen algunas dificultades del habla, mayormente por señalar, por expresar, uno les va comprendiendo, ¿no? Pero ha sido como esa pequeña experiencia. Ok.
Bien, mis hijas. Entonces, algo que es muy importante que quede claro en esta clase es que cuando nosotros hablamos de dificultad de aprendizaje, nos vamos a conseguir con dos tipos de dificultades. Una dificultad general de aprendizaje y unas dificultades específicas de aprendizaje. Cuando hablamos de dificultades específicas de aprendizaje, que está correlacionado con el lenguaje. Cuando nosotros primero que nada y requisito sine qua non, tenemos resultados de un electroencefalograma, ¿ok? Ok. El niño va al neurólogo, el neurólogo pediatra hace un electroencefalograma y a través de esos resultados se obtiene que hay una dislexia, una disgrafia o una discalculia. Esos tres elementos, dislexia, disgrafia, discalculia, son elementos de dificultad específica de aprendizaje. ¿Por qué se da una dislexia, una dislalia, una disgrafia o una discalculia? E incluso la dislalia de la cual mencionaba la compañera, porque hay un daño a nivel neurológico que pudo ser promovido en el momento del parto a través de un force, a través de la aplicación de que el médico o la enfermera en el momento del parto lesionaron el área específica, de bien sea, si hablamos de dislexia, a nivel de la escritura, si hablamos de disgrafia a nivel de la escritura y si hablamos de discalculia a nivel del cálculo matemático. ¿Ok? Entonces, hubo una lesión a nivel del cerebro que limita que el escolar adquiera ese proceso de enseñanza y aprendizaje vital para su desarrollo. Lo mismo puede ocurrir cuando hablamos de una dislalia. Entonces allí habría una alteración en el proceso del lenguaje. Y eso hace que el niño entonces presente una ecolalia al momento de hablar, ¿sí? Que son aquellos niños que nosotros escuchamos como que nosotros etiquetamos como tartamudos, ¿sí? O niños que se quedan pegados. Yo, yo voy, ¿sí? Entonces eso allí también habría que tratarlo como problemas con el terapista del lenguaje para ver qué está pasando, a ver si ese proceso comunicacional del escolar es producto de una dificultad específica de aprendizaje porque hay un daño neurológico o el contexto social en el cual el niño se desenvuelve está incidiendo de manera negativa en el desarrollo del habla de ese escolar. ¿Sí? Exacto. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Ok. Sí. ¿Cómo vamos a relacionar entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje? Todos nosotros sabemos que para nosotros poder aprender, y yo por allí se los escribo aprender con H intermedia, ¿sí? ¿Qué significa? Acá lo pueden ver. ¿Qué significa? Cómo yo me empodero del proceso de aprendizaje. Es decir, eso que yo estoy aprendiendo con H intermedia, yo lo hago mío, me lo apropio. Bien, y de manera que cada vez que yo lo hago mío, yo lo voy a poder transmitir, lo voy a poder interpretar, porque para mí está siendo un aprendizaje significativo. Que ese aprendizaje va a estar, ¿verdad? Nosotros desde el área académica y desde el área de la psicología, compartimos y respetamos la experiencia que trae el individuo. De manera de que ese también, como ustedes pueden ver acá en la lámina, yo anoche revisando y preparando la clase un poco, me conseguí con que hay 13 tipos diferentes de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje implícito, explícito, asociativo, significativo, cooperativo, colaborativo, emocional, observacional, experiencial,
el de la experiencia como tal, el memorístico y el receptivo. Entonces, ¿cómo esta relación del proceso de enseñanza y aprendizaje va a ser vital para que el niño no solamente se empodere de lo que es el lenguaje y pueda expresarlo de manera asertiva, sino que también nosotros pudiésemos hablar aquí, como lo hemos venido haciendo, de dificultades de aprendizaje? ¿Y qué pasa con eso? Que muchas veces el docente del aula regular desconoce cómo expresarle a los padres de manera quizás un poco mal comunicacionada, cómo un niño no adquiere habilidades y destrezas. Por ejemplo, si un niño presenta alteraciones en la lectura y en la escritura, nosotros debemos saber, ¿verdad? Y ser respetuosos del proceso de maduración del escolar. Creo que es un proceso que para ustedes como psicólogos y para nosotros en el área de educación especial es vital y único. Y es un requisito que es sine qua non. El proceso de madurez del escolar. Hay muchos papitos y muchos docentes que creen que el niño debe empoderarse de la lectura y de la escritura en el primer grado. Y la experiencia y la teoría nos dice que el escolar tiene de primero hasta tercer grado para poder empoderarse del proceso de la lectura y de la escritura y expresarla, comunicarla. Hay muchos docentes que el niño cuando está en primer grado y el niño aglutina, omite, sustituye fonemas o grafemas, es un proceso de alarma. Y ya etiqueta a ese escolar, olvidando su proceso de maduración. Entonces la teoría nos dice que el niño, el escolar, tiene desde primero hasta tercer grado para poder, a través del ensayo y el error, empoderarse de ese proceso académico y expresarlo acordemente. ¿Sí? Exacto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Se vale preguntar. No, por ahora no. ¿Comentarios? Doctor, una vez que el niño llegue a esa etapa de tercer grado y continúe con este proceso, allí ya es necesario hacer esa referencia al neurólogo. Sí, porque Ok. hay que empezar a descartar. Hay que descartar y hay que allí entonces a nivel del psicopedagogo o del docente del aula integrada, él tendría que explorar a ese niño de manera individual. ¿Ok? Es muy importante. Profe, ¿usted por qué corriente se dirige o qué autor utiliza usted para hablar del aprendizaje? O sea, para Yo, hablar como de las etapas evolutivas, por decirlo así. sí, y yo soy muy respetuoso del proceso de madurez y creo que tiene que haber un equilibrio entre lo conductista y la psicolingüística. Yo siento que el individuo es importante en cierta parte de su proceso de adquisición, lo conductual. Pero también pienso que el individuo, por la experiencia de que el individuo aprende en función a sus necesidades e intereses y que no todas las necesidades e intereses son iguales del mismo niño, todos los niños, a pesar de que todos tengan la misma edad cronológica y todos estudien el mismo grado, no necesariamente todos aprenden de manera igual. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, y que cada niño también en función Es como más abierto. a su contexto No tiene un social. autor que... Sí, a mí me gusta mucho leer a Emilia Ferreiro, Ana Taberowski, Vygotsky, ¿ok? Pero también leo lo que nos dijo Pavlov, lo que nos dejó Piaget, pero trato de no ser tan cuadrado en esa situación, ¿ok? Ajá, tú preguntabas algo en específico, Geraldine.
Sí, profe, habla sobre el caso de una niña que tengo en mis asesorías pedagógicas. Lo que sucede es que ya tengo aproximadamente 2 años trabajando con ella. La niña desde un principio pues ha sido muy madura en su proceso cognitivo, incluso pues sus capacidades son como más adelantadas para el grado que la niña estaba, ¿sí? De cierto tiempo para acá veo que la niña me está omitiendo muchas palabras, las están como cambiando los sonidos. Yo a ella la evalúo a través de sonidos y todas estas cuestiones y pues no veo mejoría. Le conversé eso a la mamá porque la niña anteriormente estaba en terapia de lenguaje. Entonces la mamá me dice que ella en el colegio pues lo conversó con la docente, sin embargo la docente no le da solución. En vista, como yo la he abordado, le planteé de que la llevara a un, ¿cómo es que se llama el especialista? Psicopedagogo. El que revisa los, sí, pero el que revisa para que checara a ver si es que la niña tenía problemas de audición y salió perfecto. Al Entonces foniatra. le recomiendo al foniatra, exacto, la niña salió muy bien. Por otra parte, le recomendé hablar con la docente de que evaluara a la niña de manera oral, ya que la niña, pues, bueno, sí tiene sus problemas en el habla, pero más que todo el problema de la niña es en la parte de la escritura y eso está haciendo de que salga mal en sus actividades. Sin embargo, la niña tiene las capacidades cognitivas porque yo la evalúo a ella de manera individualizada y la niña responde a cada una de mis evaluaciones. Obviamente no es lo mismo en clase porque pues en un aula ya manejan una cantidad de niños pues que es exorbitante y no van a tener pues ese tiempo de dedicación, ¿sí? Y por ende pues la niña no va a generar o a alcanzar estos aprendizajes en el tiempo que espera dentro del aula de clases. Ok, sí, efectivamente, pero entonces te sugiero que apliques estrategias como de repente dominó, sopa de letras, Okay, crucigramas, para que okay, ella okay, dameros. Y muy importante, pídele a la ajá, mamita que por favor te compre un cuaderno de sopa de letras. okay, Eso les ayuda muchísimo porque ella va a lograr captar la atención de al momento de encerrar la palabra, cómo escribirla y ella la va a leer. ¿Ok? Entonces, con la sopa de exacto, letras, ella se va a ayudar. Y si tú puedes también realizar con Foami o con cartulina bingos de sílabas, especialmente sílabas okay, complejas, sílabas compuestas, para que ella se dé cuenta y forme palabras. De manera de que chévere, tú puedas reforzar. Ajá, mira, Geraldine, hoy vamos a trabajar la sílaba GLA. Mira cómo se escribe, GLA. Y tú le vas a colocar palabras, ejercicios con esta sílaba. Glaciar, glaciado, galáctico, ¿sí? Que ella pueda incluso recortar de revistas o que ella pueda narrarte un cuento con estas palabras para que ella se dé cuenta de la importancia y cómo está constituida la sílaba. ¿Ok? Porque de repente, pues ella, si son palabras desconocidas, ella no tiene tanto conocimiento y no las tiene grabadas a nivel cognitivo. Entonces ella lo que necesita es que tú refuerces constantemente las sílabas en las cuales ella está cometiendo la omisión. ¿Sí? Por ejemplo, si okay, tú te das cuenta de que tú trabajas con ella, por ejemplo, Flor, Florcita, Florzota, y ella escribe fol, por ejemplo, o escribe folero. Entonces exacto, allí tú vas a hacer hincapié, no, el término correcto, vamos a repetirlo, florero, escríbelo en el aire. F, tú le puedes llevar, le puedes guiar la mano. Ok, Michelle, vamos a escribir okay, florero, la F, y tú le vas pronunciando las sílabas, ¿ok? Las letras. La okay, L, la O, la R, la O. ¿Qué dice allí? Florero. Lorero, Repítelo, ujú, ¿ok? Y así cada okay. palabra en la cual tú te des cuenta de que ella está omitiendo o está sustituyendo diversas letras, ¿ok?
Ujú. Chévere, profe, muchísimas gracias. De nada, mi amor, para servirte y me gusta este intercambio que se haga bien, bien interesante. Bueno, ya solamente me quedan 15 minutos por el tiempo. Es importante, Michelle y Geraldine, la actividad, ¿ok? Vamos a hacer un ensayo Ok, antes de que se me olvide y después no las puedo evaluar. Vamos a hacer un ensayo que me lo van a enviar a la plataforma de 2 hojitas, ¿ok? 2 hojas con ok, todas las características metodológicas de un ensayo, relacionando lo que estamos hablando hoy desde la experiencia profesional de cada una de ustedes. No sé si Geraldine sigue en línea. Geraldine es la que está en línea. Ah, ok, Quien Michelle, se... perdón. Michelle. Michelle. No sé si Michelle, bueno, ¿tú tienes contacto con Michelle? No, profe, no nos conocemos. No se conocen. Bueno, entonces, de todas maneras, la clase queda grabada, ¿ok? Pero Ok, entonces, Geraldine, vamos a hacer un ensayo de 2, máximo 3 hojas, con todas las ok, características metodológicas del ensayo, desarrollándolo y fundamentándolo en la experiencia profesional de cada una de ustedes con los términos y de lo que estamos hablando en la clase de hoy, ¿ok? ok, chévere. Chévere. ¿Dudas, preguntas? No, Ok. por mi parte ninguna, profe. Vale, entonces vamos a terminar de desarrollar la lámina. Entonces Ok, allí, Geraldine, podemos hablar nosotros de que el individuo, de que el ser humano, de que la persona se está dando el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Y que por supuesto, en función a su proceso, como lo veníamos hablando hace un instante, a través de su proceso de madurez, a través de su experiencia, el aprendizaje para esa persona va a ser de manera significativa. Y cuando la persona aprende de manera significativa, no se olvida. ¿Sí? Eso es tan igualito cuando nosotros aprendemos nuestro número de cédula, nuestro número telefónico, la dirección de nuestra casa. ¿Ok? Nosotros lo hacemos nuestro, nos empoderamos de ese conocimiento y puede pasar toda una vida que no, tu número de cédula no se te va a olvidar. Además de que también algo que es muy importante es la experiencia y la practicidad. ¿Ok? Cada vez que tú vas a salir de ujú, viaje, cada vez que tú necesitas hacer algún proceso legal, tú debes estar reforzando tu número de cédula. Entonces, la práctica constante va a hacer que tu número de cédula quede grabado memorísticamente. Bien. Y por supuesto también eso está relacionado con la memoria. Todos nosotros sabemos, ¿verdad? De que hay memoria mediata y memoria inmediata. Y que sí, porque sí, la memoria está correlacionada con el proceso de aprendizaje. Bien, por eso te digo la importancia de la sopa de letras, porque tú con la niña, con la escolar, puedes trabajar ese proceso de atención y concentración con la sopa de letras, con crucigramas, con dameros, para que la niña se dé cuenta a través del juego que ella tiene que encerrar de forma horizontal, vertical, con la direccionalidad, trabajar como ella encierra y va descubriendo las palabras. Algo que te recomiendo también, Geraldine, es Geraldine. que trabajes con ella el esquema corporal. Ok, Trabaja con esta niña lo que es la direccionalidad y lo que es la homolateralidad, de manera de que ella ujú, pueda conceptualizar, conocer y reconocer en ella y en los demás su esquema corporal, lo que es arriba, abajo, delante, detrás, en, sobre, ¿ok? Para que ella pueda ok, conceptualizarlo y de esa manera ella pueda empezar a escribir de la manera correcta, además de la práctica constante de la emisión y pronunciación de las palabras. ok. ¿Ok? Sí, Bien, seguimos entonces con la importancia de cada aspecto en la consolidación del aprendizaje, lo importante que es aprender con H, ¿verdad? Que ya lo hablábamos hace un instante,
con asertividad para que realmente el aprendizaje sea significativo. Y allí entra en juego de un cúmulo de elementos que son importantes en el desarrollo de la adquisición de la enseñanza del aprendizaje y el aprendizaje. ¿Ves? Cómo ese contexto social, ese contexto académico, ese contexto familiar en la cual el individuo se desenvuelve como un ser biopsicosocial, él va a empoderarse de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Para nosotros y para ustedes como psicólogos es muy importante estos tres elementos, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y yo agregaría un cuarto término que sería el cognitivo. Ver cómo desde lo cognitivo, desde la cognición, desde los procesos neurológicos del individuo, son indispensables para poder empoderarse del proceso de aprender. Si uno de estos cuatro factores, bien sea el psicológico, el social, lo cognitivo, el biológico, lo psicológico, lo social o lo cognitivo, están alterados, ese individuo que sufre, que padece esa alteración, lo va a demostrar en su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y dónde lo va a reflejar? En el salón de clase. Como tú decías, cuando entra en contacto con otros escolares. Entonces ese niño, esa niña, de una u otra forma, va a reflejar la carencia porque hay una alteración en uno de esos cuatro procesos que son vitales, indispensables para el desarrollo y el conocimiento de ese niño o de esa niña. Bien. Ok. Ok, y esta lámina, entonces, que pudiésemos profundizar un poco más adelante, ok, si tienen dudas, perfectamente lo podemos hablar a través del WhatsApp, lo podemos preguntar y lo podemos compartir por allí. ¿Cómo aprende, cómo se da el proceso de enseñanza y aprendizaje en una persona sorda y en una persona hablante o en una persona oyente? ¿Ok? ¿Será que la persona sorda y la persona oyente aprende de la misma manera? Porque, por ejemplo, nosotros en el Ebro, en función a mi experiencia, que soy intérprete de lengua de señas venezolana, nosotros a ellos le transmitimos toda la información en lengua de señas venezolana. Ellos están inmersos dentro del mismo salón de clase con los estudiantes oyentes y ven las mismas materias que ven los estudiantes oyentes. La única diferencia es que se respeta lo que establece la ley, que sea en igualdad de condiciones. ¿Y cuál es la igualdad de condiciones para ellos? La lengua de señas venezolana. ¿Ok? Y para las personas ciegas, el braille. Pero por el hecho de ellos no tener ningún otro daño cognitivo, ni ningún otro compromiso, ellos son capaces de adquirir el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de su lengua natural, que en este caso sería la lengua de señas venezolana. ¿Ok? Pero aprenden en iguales condiciones que la persona oyente o la persona hablante. Ok, chévere. Ya estos niños no irían a un aula integrada, sino ellos trabajan con sus compañeros de clase tal cual. Sí, por ejemplo, nosotros en el Ebro los tenemos en el mismo salón de clase. Por ejemplo, si hay algún docente que, por ejemplo, el profesor de castellano, si él quiere dictar una clase, entonces nosotros lo que hacemos es que sentamos a un sordo con un oyente, de manera de que el sordo copie del cuaderno del estudiante oyente. Ok, ¿Ok? chévere. Pero si el docente está explicando la clase, nosotros le estamos interpretando en lengua de señas venezolana todo lo que el docente está manifestando allí. Ok, perfecto. Pienso que esto es algo positivo porque también como que mejoraría esas habilidades, ¿sí? Sí, Por ejemplo, sin la duda persona alguna. con esa discapacidad auditiva, pues allí pues mejoraría muchas habilidades al momento de escribir, o sea,
Sí, y ahora con la le tecnología, favorece. pues también es una ganancia, ¿no? El hecho de que te Mm, puedan escribir mensajes, porque en la lengua de señas no hay enlaces, no hay conectivos, ¿sí? Eso en la, lo, por, para, eso en la lengua de señas no existe, no hay una seña específica. Pero ellos con el contacto con las personas oyentes, con el uso, con el enviar mensajes, pues de una u otra forma se han ido empoderando de que tienen que escribirlo en una oración si quieren comunicarse con una persona hablante, con una persona oyente. ok, profe. Me ¿Sí? parece interesante, sí. Bueno, allí en el Ebro estamos a la orden. Si deseas acercarte y ver la experiencia un día en función a tu disponibilidad, con mucho gusto podemos hacerlo, ¿ok? Ah, ok, profe. Yo estoy en el liceo los lunes y los miércoles, Ok, en el transcurso de la mañana. Entonces ok. pudiésemos planificarlo y con todo gusto y placer, pues existe esa posibilidad de poder intercambiar conocimientos y experiencias para que ustedes vean cómo es el día a día de este intercambio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, muchas gracias, profe, por la invitación. Sí voy a tomarlo en cuenta porque de verdad me gustaría tener esa experiencia. Chévere, allí queda abierta y a tu disposición. Ok, gracias. Vale. Ok, entonces continuamos con la relación que existe entre el aprendizaje individual en función a las características de la persona hablante y la persona sorda, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Es importante que haya ese proceso de inclusión. Nosotros en este momento hablamos de inclusión y ya no hablamos de integración, porque la integración era como sinónimo de una estadística más. El proceso de inclusión hace que la persona sorda sea partícipe del proceso de enseñanza y aprendizaje, que el docente del aula regular planifique en función a las habilidades y destrezas de este escolar sordo. ¿Ok? Y que su clase no sea solamente desarrollada, pensada, planificada en el estudiante oyente, sino que también el docente tiene que entender, reconocer y asimilar que dentro de su espacio académico hay un estudiante con deficiencias auditivas y que él está en las mismas condiciones que el estudiante oyente. ¿Ok? Entonces, por eso es que hablamos ahora más de inclusión más que de integración. ¿Ok? Ya Ok. la integración ya no es tan mencionada como ahora que hablamos de inclusión. Chévere. Bien. Y finalmente, que también lo hablábamos hace un instante, cómo esa capacidad memorística de memoria inmediata e inmediata, que también te sugiero la trabajes con esta niña, Geraldine, que ella te narre cuentos, qué hizo ayer, qué piensa hacer mañana, ¿ok? Qué hizo Ok. ella el mes pasado, qué piensa hacer ahorita en diciembre, que ella correlacione su proceso memorístico para que ella cognitivamente pueda ir enlazando, ¿ok? Cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo se habla correctamente. Bien, de manera Ok. de que el mes pasado, bueno, y tú así puedes también evaluar memoria y su capacidad memorística. Ajá, ¿qué tanto recuerda ella de lo que hizo ayer? Si tú ves que lo tiene dominado, ¿qué hiciste la semana pasada? Si tú ves que lo domina, ¿qué hiciste hace 15 días? ¿Qué hiciste el mes Ujú. pasado? ¿Qué hacías tú cuando tenías 5 años? ¿Qué haces tú hoy en día que tienes 8, 10 años? ¿Sí? Entonces tú vas enlazando ese proceso memorístico y lo vas llevando, vas jugando con ella, el pasado, el presente y un posible futuro. De manera de que Chévere. ella en ese accionar y en esa conversación que tú puedas tener sin necesidad de que te lo escribas, sino tú a través del habla, de ese compartir, mira, vamos a narrar historias, ¿sí? O tú pudieses leerle un cuento y no llegar al final del mismo, sino que tú lo dejas hasta la mitad para que ella en función
a su juego simbólico, a su capacidad memorística, a su imaginación, a su atención y a su concentración, ella pueda finalizarte el cuento, del cual tú le diste un preámbulo. ¿Ok? Entonces tú le vas a pedir que ella, desde su narrativa, ella te exprese ese cuento, cómo ella lo terminaría. Y tú poder entonces establecer conversaciones. Ajá, ¿y por qué tú dices que esto es así? ¿Y qué crees tú que pasaría si pasara esto? O si fuese de esta manera. O si el actor principal del cuento hiciera esto y esto y esto y esto. De manera de que tú le presentes a ella un abanico de posibilidades y ella pueda de esa manera ir estableciendo nuevas conceptualizaciones y nuevos paradigmas, ¿ok? Ok, Vale. exacto. Yo incluso con ella he trabajado estrategias como cuentos mudos porque tengo uno realizado y la pongo en imágenes, me narra la historia, según ella quiera hacerlo. Exactamente. Sí, tú le das las alternativas y que ella Exacto. decida qué es lo que mejor le parece, ¿ok? Geraldine, aquí tenemos algunas bibliografías sugeridas, Ok, ¿ok? Que también pueden revisar. chévere. Y aquí, bueno, esta sería la última lámina y el final de la clase por la tarde de hoy. Me, me gustaría recibir tu apreciación, Geraldine, tu feedback, sugerencias, Profe, inquietudes. realmente la clase me gustó mucho, fue pues muy amena porque ese feedback que hubo realmente me aclaró, me ha despejado dudas que tenía respecto a cómo abordar este caso que se me está presentando y que realmente pues me hacía como que falta esa orientación porque pues a veces son cosas que a uno se le escapan y uno en el momento pues no sabe cómo actuar, ¿sí? Entonces al momento de uno conversar con el representante pues a veces como que no sabe uno si lo está haciendo de la manera correcta o no. Y realmente, pues la clase me ayudó a despejar esas dudas que tenía sobre el abordaje a esta escolar. Chévere, hija. Cada vez que vayas a hablar con los papitos, ponte en el lugar de ellos, ¿sí? Muchas veces nosotros Sí, somos un exacto. poco frívolos al momento de decir un posible diagnóstico. Y recuerda que es muy Exacto. importante también siempre hablar bajo la intuición, nunca asegurar ni Exacto. aseverar nada, ¿ok? Nosotros en esa Sí, parte debemos ser muy cuidadosos y mucho más si no tenemos un examen neurológico o una evaluación de un exacto. psiquiatra, ¿ok? Porque, Ajá, por ejemplo, chévere. si nosotros vamos a hablar de dificultades específicas de aprendizaje, Ujú. sí, porque sí, requisito sine qua non, tener un electroencefalograma que nos diga Ok, a través del informe clínico, del informe del neurólogo, de que efectivamente hay una alteración allí en el proceso neurológico del escolar. ¿Ok? Entonces es muy chévere. importante que al momento de nosotros hablar con los papitos, poder expresarles y ponerlos en el lugar de ellos para poder manifestarles qué es la atención y lo que el escolar requiere para poder mejorar y desde nuestra perspectiva profesional poderles enseñar y mejorar, ayudarles en esa mejora. Ok. Bueno, profe, muy agradecida de haber compartido este espacio con usted. Chévere, Dios te bendiga y bueno, Igualmente. permanecemos en contacto por el celular o en la próxima clase, Dios mediante. Ok, profe. Feliz fin de semana. Hasta Para ti luego. también, hasta luego, que estés bien.